Hola, hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos al webinar de hoy, cómo empezar una estrategia de gobierno de datos. Me presento, yo soy Evelyn Rivera, coordinadora de marketing de Next Solution. Está aquí con nosotros Jessica. ¿Me ayudas con la slide, Jessica, por favor? Está aquí con nosotros Jessica, que va a ser la presentadora de hoy. Es nuestra Analytic Advisor en Next Solution, experta en gobierno de datos. Y antes de empezar, me gustaría darle unos pequeños detallitos. ¿Me ayudas con la slide? Este webinar se está grabando, así que les va a llegar un correíto con la grabación cuando se termine el webinar. Lo pueden compartir. De igual manera, los invito a que nos sigan en nuestra página de YouTube. Le ponen Next Solution y les van a salir todos los webinars que hemos dado. Si tienen alguna pregunta, escríbanla por el chat. De igual manera, al final del webinar va a haber una sección de preguntas y respuestas. Y si tienen algún problema técnico para ver o escuchar, igual por el chat, por favor. ¿Me ayudas con el slide, Jessica, por favor? Y bueno, para quien no nos conoce, Next Solution es una empresa que justo estamos cumpliendo 25 años este año. Y nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a usar sus datos para entender y transformar sus negocios. ¿Me ayudas con la siguiente slide, por favor? Estas son las 4 áreas, bueno, ya son 5 áreas de negocios que trabajamos. Trabajamos toda la automatización de procesos analíticos, integración y preparación de datos, todo lo de Business Intelligence para visualización y analizar la información, Data Science para modelos predictivos, estadísticas, temas de inteligencia artificial y todo el sistema de planeación y consolidación financiera. Y pues ya no les quito más su tiempo, ahora sí los dejo con Jessie. Listo, Evelyn, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un placer estar acá con ustedes. Como decía Evelyn, el día de hoy yo les voy a compartir este tema tan relevante de cómo empezar una estrategia de gobierno de datos dentro de la empresa. Bueno, por acá les estoy presentando cuál es la agenda que vamos a estar viendo el día de hoy. A ver, yo además de estar aquí con ustedes en Next Solution, yo también soy maestra. Y siendo maestra, a mí me encanta estar interactuando con mis estudiantes o también con las personas que me están escuchando. Entonces les voy a hacer un montón de preguntas. Lo bueno que no es examen, así que siéntanse libres de dar o no dar respuesta, si les parece bien. Pero bueno, yo voy a estarles lanzando preguntas al público porque pues quiero saber qué es lo que piensan, tener esa retroalimentación también y pues entenderlos también al mismo tiempo. Posteriormente, pues vamos a adentrarnos al tema que justo es el que estamos viendo, de cuáles son las ventajas del gobierno de datos, preguntas para que reflexionemos. Posteriormente nos vamos a algunas definiciones importantes clave que tenemos que considerar al momento de que hablamos de gobierno de datos y asimismo cómo empezar y conclusiones. Eso es como vamos a estar organizados el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ojo porque ahí van las preguntas para ustedes. Primera pregunta. ¿Por qué es tan importante en este momento, ahora mismo, la gobernanza de datos? Les voy a dar unos segundos para que piensen en su cabeza. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el gobierno de datos en este momento? ¿Listo? ¿Ya lo tienen en su cabeza? Perfecto. Sigamos. La siguiente pregunta ¿es importante el gobierno de datos, la gobernanza de datos para tu organización? Porque la primera es, ¿sabemos que es importante? ¿Sí o no? Sin embargo, a ustedes como personas que trabajan dentro de una compañía o que tienen su propia compañía, ¿para ti es importante el gobierno de datos en tu organización? Siguiente pregunta. Y aquí ya le estamos haciendo un poco de zoom a las preguntas. Y mi pregunta para ustedes es, ¿son importantes los datos en tu organización? ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Creo que ya han tenido oportunidad de, pues ahora sí que responder para ustedes mismos o si están interactuando, maravilloso. Muchas gracias por sus comentarios, si es que los hay. Seguimos. Bueno, antes de empezar en el tema, hoy en día vamos a hablar, pues, cuál es la importancia del gobierno de los datos. Por aquí pueden tener, les estoy compartiendo algunos pilares, algunos puntos importantes que hay que considerar que nos demuestran el por qué el gobierno de datos es maravilloso y es lo que todas las empresas hoy en día necesitamos. Primer punto, y creo que el dolor más grande que las compañías tenemos hoy en día y es el tema de la calidad de los datos.
¿Qué es lo que pasa? En la medida que fue evolucionando el tema de la analítica descriptiva y se fue introduciendo el tema de la analítica predictiva y prescriptiva, pues entonces empezamos a ver esa necesidad de tener ese buen control en la calidad de nuestros datos. El correcto nivel, digamos, de calidad de datos que como organización pues nos permita principalmente tomar decisiones y por otro lado entender qué está sucediendo con nuestra empresa, con nuestro negocio, que tener esa confianza de que lo que tenemos en las bases de datos, en nuestros sistemas de información, en los diferentes aplicativos a lo largo de la compañía, efectivamente están pues dándonos la realidad de lo que tenemos en la empresa. Entonces, clave, al tener un gobierno de datos somos capaces de gestionar la calidad de datos de manera que efectivamente esté beneficiando al negocio. Otro punto importante o otro beneficio que nos habilita el gobierno de datos es el cumplimiento normativo. Aquí en este punto a mí me gusta hacer una pregunta y es, ¿podemos gestionar los datos sin gobernarlos? ¿Qué opinan de eso? Y luego, por otro lado, la siguiente pregunta, ahora sí que tomando en cuenta el tema del cumplimiento normativo, ¿podemos proteger los datos o podemos dar cumplimiento a las regulaciones sin gobernar los datos? Es decir, si no sabemos en dónde tenemos la información y quién generó la información y qué tipo de información tenemos y cuál es su nivel de clasificación, ¿somos capaces de dar ese cumplimiento? Aquí yo creo que la respuesta es un poco obvia, pero bueno, lo que les quiero contar es que al momento en que somos capaces de gobernar los datos dentro de la empresa a lo largo de los sistemas de información, somos capaces de dar cumplimiento a las diferentes regulaciones que por el tipo de empresa, por el tipo de servicio que estamos dando y también asimismo en dónde estamos ubicados, digamos globalmente, pues tenemos que dar cumplimiento, ¿no? Gobernar los datos, saber el nivel de clasificación, saber el nivel de sensibilidad de la información, saber cuáles son datos personales, cuáles no, nos permite justamente tener la capacidad como compañía de decir, ¿sabes qué? En este momento vale la pena que invirtamos en estas bases de datos, en implementar estos controles de seguridad de la información, en implementar esta tecnología que nos permite el día de mañana que venga una entidad regulatoria a decir, sí, estoy dando cumplimiento a todo lo que tú me pediste y por ende, pues no nos va a caer una multa como empresa, por ejemplo, entre otras cuestiones. Somos capaces también de que el día de mañana que un cliente venga y nos diga, oye, necesito, ¿sabes qué? O ni siquiera un cliente, a lo mejor alguien que fue un posible cliente, ¿sabes qué? Necesito que borres de todas las bases de datos habidas y por haber mi contacto, porque la verdad es que solamente fui una oportunidad para ti como empresa, no tengo ninguna relación comercial contigo, necesito que por completo borres mi dato porque yo no quiero ser parte de tus bases de datos. Imagínense que no supiéramos en cuántas bases de datos se replicó la información del cliente dentro de los sistemas de la empresa. ¿Cómo podemos decirle al cliente? Por supuesto que sí. Aviento un maravilloso SQL statement de delete para que se replique en todos los sistemas de información y te garantizo que ya no te va a llevar para nada ningún correo que corresponda a mi compañía. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos con esa confianza si no tenemos gobernada la información y si no sabemos en cuántas bases de datos se replicó el dato? Complicado, ¿no creen? Otro punto importante, y creo que a mí creo que la que más me gusta es el tema de la capacidad de tomar decisiones informadas a tiempo, porque al momento de que efectivamente la información que tenemos reflejada en las bases de datos, digamos que todos están alineados y saben perfectamente cuál fue el proceso del negocio, quién fue la persona que produjo ese dato, que el dato haya llegado correctamente a los diferentes sistemas, que se haya replicado de forma correcta. Eso lo que nos habilita es justamente que podemos tomar decisiones informadas a tiempo, porque ya no tenemos que dar la vuelta en decir, ¿de verdad confiamos en la información? O por otro lado, el dato que está presentándose es lo que de verdad pasó, o el típico comentario, ¿cómo me garantizas que el dato que está ahí es correcto? O ¿sabes qué? Yo tengo mis datos, yo negocio tengo mis datos, tecnología tiene sus datos. Sí, y ahí pues es una brecha importante porque imagínense todo el tiempo que también se invierte en desarrollar ciertas capacidades analíticas desde una perspectiva automática para que al momento en que lo presentemos en un tablero nadie confíe en eso, ¿sí?
cuánto tiempo, esfuerzo, dinero, recursos invirtieron en generar una herramienta de BI que a lo mejor nadie va a consultar. En cambio, si tenemos este gobierno organizado de los datos, y va con el siguiente punto, si las responsabilidades dentro de la organización son claras con respecto a, ¿sabes qué? Yo como parte del negocio, mi papel en la gestión de datos de la empresa es este. Yo como parte de la empresa, mi papel, mi rol en gobierno de datos, o yo interactúo de esta manera con el área de gobierno de datos y yo sé por ende que la información que se está reflejando dentro del modelo de datos de ventas es la información que está pasando en el negocio, porque yo estuve viendo que el proceso estuvo correctamente mapeado, que los habilitadores tecnológicos fueron correctamente implementados, que la estrategia de BI y todas las herramientas relevantes para justamente generar este dashboard descriptivo, este dashboard predictivo, pues en efecto está pues pintando la realidad, porque yo como data steward del área de ventas estuve interactuando y colaborando en equipo para que esto sucediera. Entonces ahí digamos que pues es parte de los beneficios. Cuando uno tiene claro cuál es su papel, pues digamos que en la cadena de gestión de los datos o digamos en el ciclo de vida de los datos, pues somos capaces de accionar, de tomar decisiones y al momento también saber cómo comportarnos al momento de que estamos, por ejemplo, pasando por una situación de calidad de datos o sabemos pues cuál es el camino al momento de que necesitamos o tenemos una necesidad de analítica, descriptiva o predictiva y asimismo sabemos cómo levantar la mano cuando hay incidencias en los datos, cómo le hago para gestionar, a quién me dirijo. Hoy sabes que pues está la base de datos, tengo la réplica en un Excel que me está llegando directamente a mi correo y estoy viendo que tiene áreas de oportunidad en la calidad de datos. Yo como alguien del negocio que necesito tomar decisiones y operar, pues digo, pues me pongo a corregir desde la capa de Excel o como ya sé cómo accionar, pues mejor me voy por el proceso que gobierno de datos dentro de la compañía tiene definido y entonces ahora sí vamos a corregir el dato desde la fuente. Si es que esa es la estrategia de ese negocio, sabes que los pasos intermedios son estos, pero ya hay un camino. Ya hay un rol definido, ya hay una responsabilidad que está por ahí visible y clara y por ende también están asociados esos procesos y procedimientos que al momento de que no solamente un área los conoce, sino que están comunicados correctamente, pues cada quien sabe cómo accionar y sabe cuál es su papel. Y con eso evitamos de alguna manera el siguiente punto. Evitamos hacer esfuerzos duplicados para el mismo trabajo, para la misma chamba. Entonces, es decir, ya no tenemos el mismo tablero para diferentes áreas, pero cada quien tiene su versión y nada más le suma y le resta y le añade un indicador, sino que tenemos claramente visible cuáles son las prioridades de analítica, de BI dentro de la compañía. Sabemos cuál es el roadmap en el que se están liberando los diferentes tableros oficiales de la empresa para toma de decisiones y por ende, pues ya no va a haber esfuerzos duplicados. Y ese es un pequeño ejemplito. Yo creo que también con el ejemplo de la calidad de los datos, yo creo que cuántos de nosotros no nos demoramos o invertimos un montón de horas mes a mes mejorando la calidad de datos desde un Excel o mejorando la calidad de datos desde algún proceso en Python o mejorando la calidad de datos desde la ETL, ¿no? Cuando a lo mejor son situaciones en donde si nos ponemos a analizar el problema y entenderlo desde raíz, pudiéramos implementar una solución pues que en efecto nos ayudara a que el dato desde que es producido tenga el nivel de calidad que la empresa necesita para operar, ¿sí? Entonces, aumentamos la productividad. En lugar de que seamos, hay una palabra que me gusta, en lugar de que seamos chinomáticos, no sé si la conocen esa palabra, es decir, ejecutar una y otra vez la misma tarea que haría una ETL o que haría algún proceso automático, pero que estamos tomando pues la tarea de una ETL, pues mejor dejemos que al momento de que organicemos correctamente la gestión de los datos en la compañía, podemos evitar esos esfuerzos duplicados, evitar el esfuerzo de funcionar como RPA, cuando la realidad es que nuestro rol, nuestra función es un rol estratégico y mejor usemos el tiempo para algo que aporte mucho más valor al negocio. Y bueno, el punto más importante del gobierno de los datos es, y aquí por eso les puse esta imagen de un cerebrito, es el fundamento para dar el siguiente paso.
Y yo creo que aquí con ese cerebrito espero poderles decir que el siguiente paso, lo que todos estamos buscando, todas las compañías están buscando hoy en día es el uso, la implementación de la inteligencia artificial. Es una herramienta bastante poderosa, bastante buena y por ende, yo creo que al momento de que seamos capaces de implementarlo de forma correcta, de modo que de verdad ayudemos al negocio, entonces es cuando nos va a dar esos resultados. Y recuerden, creo que aquí todos lo sabemos, pero recuerden que la base, el insumo principal de la inteligencia artificial son los datos. Los datos son los que necesitamos para habilitar a que la inteligencia artificial nos entregue un resultado que en efecto sea de beneficio para nuestro negocio. Entonces, cuando tenemos un gobierno de datos, cuando somos capaces de gestionar el ciclo de vida del dato, cuando somos capaces de gestionar y garantizar la protección de los datos y asimismo cuando somos capaces de garantizar, yo les diría en este momento lo más importante, tomando en cuenta cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial, es urge que seamos capaces como compañía de garantizar la calidad de los datos en nuestras empresas. Solo así podemos tener esa confianza de que todo lo que implementamos de inteligencia artificial nos va a entregar un resultado útil y no basura, ¿sí? Listo. Entonces, esa es la importancia. Yo creo que hay un montón más de, pues digamos, de muchos más comentarios que pueden abonar a esta conversación. Es decir, yo les estoy contando, pues, los más visibles, los más importantes desde mi punto de vista y experiencia. Pero bueno, yo creo que hay mucho que hacer con este tema. Les puse aquí, tener todo esto implementado, al final del día lo que nos vamos a llevar es un beneficio para la organización. Sigamos. Entonces, después de comentarles todo esto, me gustaría decirles que es hora de que empecemos a gestionar los datos de la organización como un activo empresarial. Sí, o sea, de verdad, dejar a un lado de decir, pues es que los datos dan soporte al negocio. No, son un activo para la empresa. Ahorita voy a hacerles otras preguntas que me gustaría que, si tienen oportunidad, den respuesta por ahí en el chat, pues para que se unan también a la conversación. Mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué es un activo para tu organización? Aquí en esta pregunta me gustaría que pensaras cuáles son las características de un activo como tal en una organización. ¿Qué características tiene? Piensen en todos los activos que tengan hoy en día. Y por otro lado, ahora que pensaron esas ideas, ¿cómo gestionan un activo en la empresa? ¿Cómo lo tratan? ¿Qué hacen con los activos? ¿Listos? Muy bien. Vamos a definir lo que es un activo. Digamos que por definición, un activo tiene estas tres características importantes. Primero que nada, pues puede ser un recurso tangible o intangible que tiene un valor. Y aquí por eso les puse este icono de dinero, pues para que podamos pensar, ok, tiene un valor, ¿qué se me ocurre? ¿Qué es un activo para la empresa? Tiene un valor hoy en día. Digamos que otra característica de un activo es que nosotros somos propietarios de aquello o asimismo tenemos cierto control sobre eso, ¿sí? Es otra característica. Y otro punto importante, otra característica importante de un activo es que un activo, al momento que lo tenemos hoy en día y le estamos dando cierto tratamiento, cierto control, cierto monitoreo y estamos tomando decisiones sobre ese activo, lo hacemos porque esperamos que ese activo nos traiga como compañía un beneficio a futuro. Por ejemplo, si hablamos de dinero, si invertimos cierta cantidad de dinero en un fondo, lo que esperamos es que a partir del tiempo nuestro dinero se incremente. Claro, si lo hacemos también pues de forma inteligente y estratégicamente, pero para invertir, tomando este ejemplo tan sencillo, no es como que me voy al primer lugar en donde me dicen, aquí mete el dinero, sino que yo ya hice una investigación de qué me conviene a mí como persona o como empresa, de cómo empezar a gestionar pues el recurso
monetario que yo tengo en este momento, porque yo sé que si lo gestiono de manera correcta, lo que va a pasar es que a través del tiempo voy a tener un beneficio económico. Otro ejemplo muy sencillo, cuando tomamos la decisión de adquirir una casa o cuando tomamos la decisión de adquirir tierras, pues en ese momento ya tenemos el papel que dice, esto es tuyo, ¿sí? Y más adelante, pues el valor de las tierras va aumentando con el tiempo. Imagínense que después pongamos ahí casas, un departamento, y entonces eso que ya invertimos o eso que adquirimos y que es de nuestra propiedad ya nos va a dar un valor mayor también porque vamos a empezar a tener ingresos a partir de gestionar correctamente ese activo. Otro activo importante en las compañías, las personas. Imagínense que las personas dentro de las empresas somos tan importantes que hay un área exclusiva de recursos humanos que se encarga justamente de gestionar desde que hay un ingreso en la empresa hasta que hay una salida y asimismo pues demostrarle al empleado cuáles son sus beneficios, cuáles son sus tareas, qué programas adicionales hay. Digamos que es el departamento que se encarga de, pues ahora sí que ayudar al empleado pues en su introducción a la compañía y asimismo que sepa hacia dónde va y cómo va a ser su crecimiento. Y por eso ponemos un área de recursos humanos en la empresa porque los empleados, las personas, somos importantes. Mismo ejemplo para el tema financiero. En una empresa el dinero hay que saber cómo gestionarlo y por eso tenemos un área exclusiva de finanzas que se encarga justamente de gestionar pues en qué se va a invertir el dinero y en qué no. Son los que dicen no a todo, pero pues digamos por la gran responsabilidad que se cargan al momento de que son los encargados de, pues, de la gestión del dinero dentro de la empresa. ¿Listo? Con eso mismo en mente y bajo la premisa de que los datos también deberían ser un activo para la organización, me gustaría hacerles las siguientes preguntas. ¿Cómo utilizan hoy en día los datos en tu empresa? ¿Para qué los utilizan? ¿Son relevantes? ¿No son relevantes? ¿Los usan por allá una vez cada 5 años? ¿O los usan recurrentemente? ¿Y para qué los utilizan? Y la siguiente pregunta es, tú como persona que formas parte de un área del negocio, tú como persona que tomas decisiones todos los días, o tú como persona del área de tecnología, en tus actividades del día a día, ¿utilizas datos? ¿O cómo trabajas? ¿O no utilizas datos? Muy bien, y mi siguiente pregunta es, ¿qué es lo que no puedes conseguir en tu día a día como líder de negocio, como alguien que da soporte a las decisiones del negocio o como alguien que es parte de las decisiones o del área de tecnología? ¿Qué es lo que no se puede conseguir por la falta de confianza en los datos? ¿A qué nos estamos enfrentando todos los días? Y lo contrario, ¿qué te habilitaría confiar en tus datos? ¿Qué pasaría si tú pudieras decir, confío en la información que me están presentando en los dashboards oficiales de la empresa? O confío en la información que me está llegando recurrentemente a mi correo, en donde me dice pues cómo se está comportando la operación. ¿Qué te habilita esa confianza en nuestros datos o en tus datos? Y la última pregunta, creo, sí. ¿Qué te habilita confiar en tus tableros y reportes? Muy bien. Aquí justo te pone Arturo, los datos se usan para proyectar y generar más negocios, los datos los usamos todos, Israel pone para la toma de decisiones, objetivos confiables, la habilitación del uso de datos se puede dar a partir de Machine Learning. De acuerdo, muy buenos comentarios, muchas gracias por su participación, maravilloso. Son muy buenos comentarios, la verdad, y de hecho creo que va muy de la mano con esta pregunta y es, después de lo que acabamos de ver, que literalmente es un resumen,
¿Tiene sentido que seamos capaces o que gestionemos los datos como un activo empresarial? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y tomando en cuenta en la era digital en la que estamos y cómo se ha venido incrementando el uso de la inteligencia artificial y cómo seguramente va a seguir creciendo a lo largo del tiempo, ¿tiene sentido gestionar los datos como un activo empresarial? ¿Sí o no? ¿Qué opinan de eso? No sé si hay respuesta para eso, Evelyn. Porque si me dicen no, aquí terminamos la conversación. No, sí, Arturo pone, tiene sentido y es obligatorio. Perfecto, Arturo. Muchas gracias por tu participación. Bueno, como Arturo dijo que sí, le seguimos. Si no yo, chao, vámonos. Pero bueno, perfecto. Correcto, pues digo, la verdad es que los datos también tienen esas características importantes. ¿Qué volumen de información no estamos almacenando de las diferentes operaciones de la empresa dentro de los sistemas de información? ¿Cuántos de esos datos no utilizamos al día a día para tomar la decisión de si crecemos como negocio, si nos expandemos o no? ¿Estamos teniendo ganancias? ¿No estamos teniendo ganancias? ¿Estamos teniendo más clientes? ¿Cuál es la confianza que tienen nuestros clientes con nosotros? Todo eso lo venimos, digamos, lo venimos afirmando, lo venimos visualizando a partir de que vamos y le hacemos un select all a la base de datos. Bueno, un select all no, porque maybe vamos a romper la base de datos, pero lo que quiero decir es que todo eso podemos verlo al momento de que entramos a la información y vemos cómo se está comportando el negocio. Entonces yo les diría, los datos tienen un valor en este momento, gestionarlos de forma correcta nos va a dar definitivamente un beneficio a futuro. Y es por eso que es relevante este tema del gobierno de datos. Entonces, cuando hablamos de gobierno de datos, tenemos que hablar a fuerza sí o sí de dos definiciones adicionales. ¿Sí? No solamente es gobierno de datos, vámonos, no. Hay tres definiciones importantes cuando hablamos de gobierno de datos. La primera es la de estrategia de datos. Y luego en ese orden, si lo vemos jerárquicamente, tenemos por arriba la estrategia de datos, luego tenemos el tema en medio de gobierno de datos y luego tendríamos por abajo, lo viéramos a lo mejor jerárquicamente, el tema de gestión de datos, que particularmente ya es la ejecución de las diferentes tareas que debemos hacer para gestionar correctamente los datos en nuestra organización, ¿sí? Pero la primera definición que vamos a ver hoy en día va a ser estrategia de datos. Entonces, por acá les estoy poniendo 4 definiciones de diferentes personas importantes, organizaciones importantes, pues para que las tengan a la mano, también para que si las quieren utilizar en alguna presentación, adelante, copiar y pegar, úsenlas para que les pueda ayudar también a dar soporte a sus presentaciones. Entonces, estrategia de datos. Según Gartner, una estrategia de datos pues es un proceso altamente dinámico que se usa para apoyar la adquisición, la organización, el análisis y la entrega de datos en apoyo de los objetivos empresariales. Esa es la palabra clave, objetivos empresariales. Latley, que es un autor buenísimo que me encanta y que de hecho tiene libros muy, muy importantes con respecto al tema de gobierno de datos, Latley lo que dice es, los datos forman parte de su estrategia empresarial. Una estrategia de datos es aquella que garantiza que la organización pasa de gestionar los datos, gestionarlos por gestionarlos, digamos, a que realmente pues podamos conseguir un valor real a partir de gestionarlos correctamente. Y aquí les añadiría como un activo, como lo que son, ¿sí? Dale Mule y Dave Pond de Harvard Business Review nos dice que es una estrategia coherente para organizar, para gobernar, para analizar e implementar los activos de información de una organización que pueda aplicarse en todos los sectores y niveles de madurez en los datos. Esta definición toca otro punto importante y es el nivel de madurez. Tenemos que voltear a ver el nivel de madurez cuando hablamos de estrategia de datos. El nivel de madurez, digamos, de la empresa, de cómo hoy en día están gestionando su información. ¿De qué manera? ¿Qué actividades? ¿Qué acciones? ¿Qué personas? ¿Sí? Y la última definición, pues dice que es un plan de acción intencionado y priorización para aprovechar e integrar datos
crear y difundir información e inteligencia y avanzar en una misión empresarial. Entonces, si se dan cuenta, aquí la definición de estrategia de datos, estas 4 definiciones lo que tienen en común es misión empresarial, objetivos empresariales, organización, alineación, priorización, nivel de madurez. Lo que nos está diciendo es, el dato es un activo. Hay que gestionarlo de modo que de verdad dé beneficio al negocio y no por allá en una base de datos por allá escondida donde nadie puede acceder o donde nadie tiene idea de qué hay ahí, solamente el área que se encarga de gestionarla, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Se requiere estrategia, se requiere entendimiento y se requiere interacción con el negocio. Eso es la estrategia de datos, entender cuáles son las necesidades desde la perspectiva datos de la empresa, cuál es la estrategia del negocio y hacia dónde va. Y aquí les diría cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son las estrategias del negocio que hoy en día se están implementando en la empresa para entonces entender cómo los datos van a habilitar que todas esas estrategias del negocio que hoy en día se están planteando o se están ejecutando sean exitosas. Porque si no, no sé si se han dado cuenta, pero al final del día los diferentes departamentos de la empresa, llámese operaciones, llámese marketing, llámese recursos humanos, llámese ventas, todos, hasta si nos vamos hasta el CEO, el dueño de la empresa, todos necesitan tomar decisiones, todos necesitan medir el avance de los objetivos que ellos mismos se ponen para entender pues cuál es el avance del negocio en las diferentes áreas. Todos utilizan datos. Eso es lo que pues todos tenemos en común. Entonces, esto es muy importante. No solamente es yo por acá me imagino que la estrategia de datos de la empresa podría ser así. No. Es si yo voy a ser la persona que se va a encargar de ayudar a que la organización habilite el gobierno de los datos, pues tengo que ser capaz de interactuar con todos, tengo que entender cómo habla el negocio, tengo que entender cuáles son las estrategias del negocio para entonces ser capaz de definir cuál va a ser la estrategia de datos de la compañía. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Si tienen preguntas, pónganlas y al final de la conversación podemos retomarlas. Siguiente definición importante, que es por la que todos estamos aquí el día de hoy, y es el gobierno de datos. Y aquí está bien cortita la definición. Es la definición sacada del Data Management Body of Knowledge, que es el framework internacional que utilizamos justamente pues, para que nos guíe en toda esta parte de gestión de la información. Y bueno, el gobierno de datos es el ejercicio de autoridad y control sobre la gestión de los activos de datos, ¿sí? La parte de control, aquí como pueden ver, dice, pues involucra la planificación, la supervisión y que todos los planes se estén aplicando de forma correcta, ¿sí? Entonces, literalmente, digamos que es el área que se encarga de vigilar, de monitorear, de controlar que los datos se estén gestionando de la forma que como organización estratégicamente dijimos que se deberían de gestionar. Y por otro lado, cuando tenemos un gobierno de datos, también hablamos de personas, de roles, de figuras que tenemos que definir a lo largo de la organización. No solo es, tengo un área de gobierno de datos y ellos van a hacer todo. Imagínense si habláramos de calidad de datos, ¿ustedes creen que si tenemos miles de productores de datos en la organización y de esos miles solamente un 10% tienen o están conscientes de que si no meten bien el dato en un sistema de información, mañana les va a llegar a los de incidencias de calidad de datos todo este pues montón de errores en los datos, o el día de mañana va a haber un ejecutivo que va a decir, es que este dato no lo entiendo, es que este dato está mal clasificado, es que ¿por qué cayó esta orden de compra en esta manera? ¿Me explico? Entonces imagínense que solamente el 10% de la empresa tuviera la conciencia de que si no ingresa bien la información a los sistemas de información, llámese pues al Salesforce, llámese al Hotspot, llámese al SAP o al sistema que ustedes tengan para recolectar sus diferentes datos de las diferentes operaciones de su empresa. Imagínense,
Si solamente el 10% tiene la conciencia y el otro 90% no, y tienes un equipo de calidad de datos que se encarga de corregir o de gestionar la calidad de datos de toda la empresa, pues ¿qué pasa? Pues ya nos fregamos como compañía, porque entonces vamos a tener una cola gigante de calidad de datos o de áreas de oportunidad en la calidad de datos, y 3 personas, ¿para cuándo van a resolver? Entonces, por eso es importante el gobierno de datos, porque el gobierno de datos lo que va a hacer es que al momento en que tienes definido cómo participan las diferentes áreas de la empresa en gestionar su calidad de datos, de sus procesos de negocio, en cómo levantar la mano al momento de que, ¿sabes qué? El sistema de información que me entregaste, la aplicación web que me entregaste, la implementación que hiciste, no está funcionando de forma correcta y se me está ensuciando la data. Lo que yo estoy viendo es que mando la información y me marca un error. O mando la información y yo cuando voy y veo a mi tablero que se fue diseñado, veo que el dato que yo mandé no se mandó correctamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando eso? O por otro lado, el negocio evolucionó, estamos creciendo, necesitamos meter nuevas categorías. ¿Cómo lo hago? ¿Simplemente voy y lo meto en un Excel? ¿O simplemente voy y, como tengo un campo abierto en la aplicación web, voy y meto nueva clasificación, otras? Y entonces imagínense, si no es la clasificación correcta, más adelante lo mismo. Alguien va a necesitar tomar una decisión y ese dato no va a estar bien clasificado y vamos a tener un reporte o una incidencia de calidad de datos si es que tenemos un área de calidad de datos, o por otro lado, pues simplemente vamos a tener una ETL en donde vamos a tener que estarla modificando constantemente cuando a alguien se le ocurra una nueva categoría. Cosa que si tenemos un gobierno de datos, hay un control específico para saber cómo le hacemos para actualizar nuestros catálogos maestros, por ejemplo, ¿sí? Siguiente, más definiciones. Les digo que si quieren copy-paste, screenshot, les puede servir en algún momento. Aquí hablamos ya de la orquestación formal de las personas, los procesos y las tecnologías, ¿sí? Eso es muy importante y espero que a partir de los ejemplos que les he compartido, pues lo hayan visualizado, porque finalmente no solamente es gobierno de datos por acá, tecnología por allá y negocio por allá. No. El gobierno de datos, parte de su rol o parte de su función debe ser capaz de orquestar y alinear las áreas con respecto a cómo deben gestionar las áreas los datos en la organización. Ese es el resumen. Aquí también hablamos de calidad de datos, gestión de datos. Hablamos también de los procesos de negocio y hablamos también de la gestión de los riesgos cuando hablamos de gobierno de datos. Esta definición también está muy buena del Data Governance Institute y es un sistema de derechos de decisión y responsabilidades para los procesos relacionados con los datos, ejecutados según modelos acordados, algo que se definió. Estuvieron de acuerdo las diferentes áreas en que así se iba a hacer, que describe quién puede tomar qué acciones, con qué información y cuándo, bajo qué circunstancias y utilizando qué métodos, ¿sí? Ahora sí que hasta ese nivel de detalle, pues, pero depende mucho de cómo la empresa quiera empezar, de a qué le da prioridad. ¿Sabes qué? Pues en este momento lo que más me urge como empresa es la calidad de datos. O en este momento, como ya estoy teniendo expansiones a otro país, me urge garantizar que estoy dando cumplimiento a las regulaciones, ¿sí? Entonces ahí depende mucho del caso de negocio de la empresa como tal, de a qué se está enfrentando hoy en día. No sé si tengan alguna pregunta sobre este tema de gobierno de datos. Si ven esta definición inicial, pues está media revuelta, yo creo que nadie la entiende, pero básicamente es eso, gestionar los datos de forma inteligente, gestionar los datos de forma correcta en la organización, ser capaces de definir el cómo, de priorizar, de tener ese control minucioso y ese monitoreo para que todas las áreas de la empresa sepan cuál es su rol dentro de la gestión de datos. Es decir, al momento en que estén a lo mejor manipulando un Excel, pero que sepan que ese Excel a lo mejor es una réplica, que te lo estoy entregando cada cierto tiempo y el día de mañana si te encuentras algo raro, levanta la mano. Tenemos que gestionarlo de esta manera. Claro que también depende mucho del nivel de relevancia sobre esa información. Si es una información, digamos, de costos y gastos y de ventas, pues inmediatamente vamos y volteamos a verlo, porque ¿qué pasa
si ese dato nos está pintando información que realmente no está sucediendo en la compañía y por ende más al rato tomamos una decisión de desembolsar un montón de dinero y cuando nos dimos cuenta, híjole, este dato no era y ya desembolsamos el dinero. Entonces, por eso hay que tener muy, muy claro cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol, cómo le hacemos para que las diferentes personas, los diferentes stewards, data stewards de la empresa, pues sepan cuál es su rol y a quién dirigirse. Y si no saben qué hacer, pues cuál es el área específica que te saca de dudas y que te guía. ¿Cuál es el área de gobierno de datos o quiénes son parte del gobierno de datos en tu compañía que te permitan guiarte al momento de que tengas alguna duda de cómo accionar cuando te encuentres en cualquier situación que involucre datos, ¿sí? Eso es el gobierno de datos. Muy bien. Entonces, en términos generales, el gobierno de datos nos ayuda a gestionar las decisiones sobre los datos con cierta orientación, con cierta guía, con cierta priorización, ¿sí? Y ojo que es un caminito. Acuérdense que tenemos, la primera definición que vimos fue la estrategia de datos alineada 100% a la estrategia o a las estrategias del negocio para dar cumplimiento a los objetivos comerciales y ahora sí, el gobierno de datos como entidad intermedia que está entendiendo cuál es la estrategia de negocio y por ende te dice, ¿sabes qué? Para que podamos dar cumplimiento a esa estrategia de negocio y a esa estrategia de datos, entonces debemos empezar definiendo estos roles en estas áreas. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo la estrategia del negocio está muy orientada a todo el tema de ventas en este momento o a todo el tema de operaciones y por ende urge priorizar ese tipo de proyectos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es el gobierno de datos, el intermedio que entiende de estrategia de negocio, que entiende la estrategia de datos de la empresa y entonces define cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las políticas y los procedimientos que se deben de implementar en la empresa y cómo empezar para que garanticemos que todo lo que está definiendo el negocio de cómo ganar más dinero, de cómo reducir costos, de cómo ser rentables, efectivamente se pueda materializar. Y ahora sí, el tercer punto, acuérdense que lo estamos viendo de forma jerárquica. Vamos a hablar de gestión de datos y el gestión de datos es literalmente la ejecución de todas las tareas de gestión de datos que tenemos que ejecutar en nuestro día a día. Eso es. Y aquí les estoy poniendo esta fotito del Data Management Body of Knowledge. Es el framework en donde tenemos al centro el Data Governance y digamos que alrededor de la ruedita pues tenemos las diferentes áreas del conocimiento del Data Management. Ahora sí que esto lo que nos está diciendo es hay un montón de actividades que tenemos que hacer para gestionar los datos en la empresa y lo que hace este framework es que lo separa por temas, por macrotemas y por cada macrotema te dice, ok, si hablamos de data quality, debemos de considerar esto. Si hablamos de gestión de datos maestros, debemos de hablar de esto. Si hablamos de la seguridad de los datos, yo te recomiendo esto. Entonces, es un framework bastante bueno porque incluso, digamos que en cada uno de los capítulos al inicio te da un diagrama de contexto, un diagrama en donde incluso te dice, ¿sabes qué? Si tú quieres empezar a la gestión de la calidad de los datos en la empresa, te recomiendo que definas estos roles, te recomiendo que definas estos procesos, te recomiendo que hagas este análisis primero, pues para entender qué es lo que está pasando. Los insumos para que tú puedas empezar, aquí están y te los enlista. Está maravilloso, la verdad es que se los recomiendo y eso hablando de calidad de datos. También pues está el capítulo hermoso de gobierno de datos en donde claramente te explica lo que les acabo de comentar, cómo está el tema de la alineación con el negocio, cómo está el tema de la definición de la estrategia de los datos, entre otras cosas. Pero bueno, particularmente la gestión de datos es justamente ejecutar las diferentes actividades para que garanticemos que estamos organizando de forma correcta la información. Y si nos vamos en esa línea, como veníamos hablando, gobierno de datos ya priorizó, ya sabe cuál es la estrategia de datos de la empresa. Entonces, ahora sí, gobierno de datos es capaz de decir los proyectos de gestión de datos que se deberían implementar
ya mismo o en los que deberíamos pensar implementar en los próximos meses son este y este y este. Y ahí hablaríamos, ya sabes qué, es que urge movernos a la nube, urge tener una plataforma, porque sabes qué, estamos viendo que necesitamos empezar a explorar el camino de la inteligencia artificial, o estamos viendo que tenemos que empezar a explorar el camino del machine learning, ¿sí? O sabes qué, estamos viendo que pues hoy en día pues tendríamos una ventaja si pudiéramos tener más capacidad de cómputo en nuestros sistemas de información y por ende pues pensemos en mover las bases de datos, por ejemplo. O por otro lado, ¿sabes qué? Ahorita me estoy dando cuenta como empresa que tengo mi información con una muy mala calidad o con un nivel de calidad que ya es imposible tomar decisiones, es imposible operar con esos datos, porque cada que yo voy y veo el inventario, veo que sí tenemos ciertos productos, pero en la vida real, cuando quiero surtir, no hay nada. ¿Qué hacemos? Empecemos a gestionar la calidad de datos. No le hace que ahorita yo tengo todas mis bases de datos on-premise, pero imagínense que pensáramos en migrarnos a la nube con ese nivel de calidad de nuestros datos, complicado. Entonces ahí son decisiones que la empresa debe tomar. Digo, no les estoy diciendo pues, que no lo hagan, ahora sí que ustedes tomen la decisión, pero tienen que hacerlo de una forma muy estratégica. Cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de gobierno de datos, no hablamos 100% de tecnología. La tecnología es una parte fundamental e importante, pero lo más importante es la estrategia, la definición, la priorización de qué proyectos de gestión de datos vamos a hacer que habiliten al negocio, que el negocio pueda operar y pueda tener buenos resultados a partir de la correcta gestión de sus datos. Y como los ejemplos que les acabo de dar, seguramente les podría dar muchos más, pero bueno, les recomiendo bastante el framework, úsenlo, léanlo y úsenlo estratégicamente y para beneficio de su compañía o de la compañía a la que ustedes trabajan. Entonces, ahora sí que hablamos de este caminito, ¿cómo le hacemos para garantizar que nuestros datos aporten valor? Yo creo que en este punto ya todos deben tener 100 o ya lo deben tener claro, pero bueno, finalmente digamos que los 3 pilares importantes para que garanticemos que estamos gestionando el dato como un activo y que estamos, pues de alguna manera, nuestros datos están aportando valor en la empresa, necesitamos 3 cosas. Necesitamos data acumen, que ahorita en el siguiente slide lo van a ver qué significa. Necesitamos el gobierno de datos y necesitamos, obviamente, pues proyectos de gestión de datos, porque imagínense que ya tenemos la estrategia, ya tenemos el área de gobierno de datos, pero no hacemos nada, pues de nada sirve, ¿verdad? Todo el tiempo y esfuerzo que invertimos, si no se materializa en dashboards, en reportes, en automatizaciones, en implementaciones, en inteligencia artificial en nuestra empresa, entonces pues de nada serviría, ¿no? Entonces, Data Acumen básicamente es entender el activo, entender el dato. Eso es, tenemos que entender nuestros datos y ahí pues para entender el dato no solamente nos metemos con, pues aquí está este dato y listo, me queda claro qué significa. No, es ¿cómo se generó ese dato? ¿Quiénes generaron ese dato? ¿El proceso para generar ese dato está homologado? ¿No está homologado? ¿Puedo confiar en que ese dato se está generando correctamente? ¿Sí? Entonces hay que entender el activo, entender cuál es ese activo o en este caso cuál es ese activo de datos que yo quiero empezar a gestionar. Hablando de gobierno de datos, bueno, ya lo hablamos. Bueno, aquí está al revés, de hecho a la izquierda debería Data Management y a la derecha Data Governance. Pero bueno, ya lo hablamos, gestión de datos, usar y administrar correctamente el activo y por otro lado, pues el monitoreo y el control de ese activo que son nuestros datos. Muy bien, para finalizar, ya les había contado un poco el caminito, pero aquí les estoy poniendo como en resumen los pasos importantes para que yo pueda empezar un programa de gobierno de datos en mi empresa. El punto número 1 y el más importante es alineación con la estrategia comercial. Lo que les dije, entender a qué se dedica mi negocio, cuáles son las estrategias de las diferentes áreas del negocio, priorizar cuáles son relevantes, pues aquí yo les diría en función de pues cuáles de las 3 estrategias desde una perspectiva monetaria le van a generar más ingreso al negocio. Yo empezaría por ahí. O cuáles urgen que sí o sí
los datos tengan ese nivel de calidad para que podamos ser competitivos como compañía. Entonces, punto importante, alineación con la estrategia comercial. No, acuérdense que no es por allá está gobierno de datos o por allá está el área que gestiona la información y ellos que vean cómo le hacen, cómo implementar. No. Es si esa área va a ser la que va a habilitar el gobierno de datos en la empresa, tiene que haber una alineación con las diferentes áreas de negocio, sí o sí. Hay que entender a nuestros stakeholders, hay que entender cuáles son las necesidades de datos y hay que entender cuáles son los beneficios al negocio al momento en que estamos diseñando esa estrategia. Otro punto es, que lo mencioné también indirectamente, pues comprender cuál es el nivel actual de madurez de los datos. Aquí les diría, también pensando en las personas que hoy en día generan la información, hacen uso de la información, qué habilidades también tienen. Y aquí también ya me iría al tema de, pues, cómo están los sistemas de información construidos, cómo están implementados, cuáles son utilizados y cuáles no, cómo es la estrategia de adquirir nuevas herramientas y productos, estamos cambiando de ERP cada cuánto tiempo y por qué llega alguien, se va y hacen cambios cada rato de tecnología, pues como que entender esa parte, cuál es el nivel de madurez dentro de la empresa con respecto a la gestión de los datos hoy, ¿sí? Hay que entenderlo para ser capaz entonces de definir una estrategia. Otro punto importante es la comunicación y la formación. Nosotros como personas de gobierno de datos, sí nos toca estar comunicando, nos toca estar formando, dando entrenamientos. De hecho, nos toca estudiar un montón, quiero que sepan. Nos toca estudiar un montón porque de alguna manera somos aquellos que vamos a guiar a la empresa a que adopte buenas prácticas, a que sepa cómo utilizar Tableau, cómo utilizar el Power BI, cómo levantar la mano al momento de que necesita una vista o se necesita un nuevo modelo de datos. O ¿sabes qué? Es que eso no era un tablero, esa era una aplicación web. ¿Me explico? Entonces, toda esa formación, esa comunicación a partir de pues diferentes, pues ahora sí que yo les diría, usen la forma en que la empresa está acostumbrada a recibir mensajes. Si la empresa está acostumbrada a recibir mensajes y que funcione también claramente a través de correos, pues empecemos mandando correos donde empecemos a hablar qué es un dato, por qué es un activo, por qué los datos son importantes para la empresa o empezando mandando encuestas para que ahora sí que para que la empresa no hable más que de gobierno y de gestión de datos. Ojalá, no se crean. Pero pues para que empiecen a de alguna manera tener ese entendimiento y asimismo se vayan involucrando. Y también hay una tarea que como personas de gestión y gobierno de datos nos toca y es empezar a involucrar al negocio. Que sepan que no solamente es una sola área la que va a salvar los datos de la compañía, sino que es un trabajo en conjunto en donde toda la empresa se tiene que involucrar para que podamos garantizar la calidad, la protección de los datos principalmente, ¿sí? Entonces hay que comunicar, hay que enseñar, hay que documentarse, hay que saber cómo comunicar. Es mucho trabajo, hay que incluso, a veces somos los que tenemos que hacer pues los que trabajamos en equipo y unimos a todo mundo para que todo mundo sepa que los datos que está generando ventas son insumo para operaciones, por ejemplo. Algo tan sencillo y a lo mejor un poco obvio, pero luego pareciera que la empresa está separada y que cada quien es un ente individual, cuando no es así. Una empresa es un equipo y lo que una persona un área de la empresa hace, en algún momento también le va a impactar a otra área. Entonces, todo ese tema de comunicación, de colaboración, incluso si tienen oportunidad de juntarse con el equipo de Change Management, porque ellos ya tienen su estrategia también del cambio, háganlo, alíñense con ellos y empiecen a interactuar. Pero es clave la comunicación y más si en la empresa nunca se ha hablado del tema. Entonces es importante ser capaces de bombardear a todo mundo, de que todo mundo esté informado para que puedan ser capaces de involucrarse en ese tema de la gestión y gobierno de datos. Y el punto número 4 que estoy poniendo aquí es diseñar y construir una estructura de gobierno de datos. O sea, en el momento en que ya la empresa esté lista, ya tengo cuál es la definición de la estrategia de datos de la empresa, ya entiendo cuál es el nivel de madurez actual, ya empecé a comunicar, a lo mejor en este momento, pues todavía no he justificado el por qué sí invertir en un gobierno de datos, pero ya estoy empezando el esfuerzo
ok, ya vi que ya me cacharon, ya vi que ya me entendieron, ya vi que la empresa ve la necesidad de un gobierno de datos, empecemos a definir, o sea, cómo le hacemos para justificar el beneficio, cuál sería esa estructura organizacional de gobierno de datos, cómo se habla con las diferentes áreas del negocio, cómo abona directamente a la estrategia de la empresa, empieza a construirlo, empieza a mapearlo, define cuáles van a ser las diferentes figuras y no solamente ahí, por ahí va a estar el área de gobierno de datos, ellos van a salvar la compañía, no. Ellos son los que, a lo mejor, dependiendo mi negocio, ellos son los que van a coordinar el esfuerzo o ellos son los que van a empezar y en la medida que demuestren resultados, se va a ir esparciendo en la compañía. Les digo que depende mucho de la empresa, pero sí es importante diseñar esa estructura de gobierno de datos y cómo se va a relacionar con las diferentes áreas de la empresa. Y aquí, si pueden ver, pues lo estoy dividiendo. Si estoy dividiendo lo que es estrategia, que son los primeros 2 puntos, y gobierno de datos, que son los segundos 2 puntos. Aquí en este punto, no les estoy diciendo, empiecen ya implementando inteligencia artificial, o empiecen ya implementando modelos de datos de tipo Star Schema, o empiecen ya, no les puedo decir eso. Eso ya corresponde a los temas de gestión de datos y lo mismo, depende mucho de tu negocio. Si tú identificaste que en este momento ya tienes calidad de datos, ya estás del otro lado, empecemos por inteligencia artificial. Si tú dices al contrario, tengo muchos tableros, no confío en ellos, nadie los usa, pues empecemos revisando cómo sí van a utilizarlos o más bien si hay que hacer alguna reingeniería o hay que botarlos porque no sirven para nada, hagámoslo. ¿Me explico? Pero esa parte de qué proyectos de gestión de datos empezar, yo no les puedo decir aquí porque depende mucho de tu negocio, depende mucho de la empresa en donde tú estás, qué proyectos vas a empezar y pues ahora sí que en el caminito, recuérdense que es estrategia, gobierno y gestión de datos, ¿sí? Muy bien, tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. A ver si alguien se anima a preguntar. No todo quedó muy claro, yo creo, Jess. Sí, lo bueno. Es que ya les di los libros, las referencias, ¿no? Mejor dicho, ya están leyendo todo. Yo creería que sí. Yo creo que no. ¿Alguna preguntita que quieran hacer? Aprovechen que aquí está Jessica. Y para encontrarme, complicado. Muy complicado. Sí, correcto. Igual les comparto aquí por el chat las redes sociales de Next Solution. Ahí para que nos sigan. Como les comentaba en un inicio, hemos dado muchísimos webinars. Ahí en el canal de YouTube pueden ver todas las grabaciones. Entonces, pues si no hay alguna pregunta, creo que todo quedó muy claro, Jess. No sé si quieras dar alguna conclusión. Pues la verdad es que espero haber sido capaz de transmitirles este mensaje. Ojalá que les haya gustado mucho. Fue un resumen realmente, o sea, es un resumen. Yo les puedo decir, yo imparto este tema y me demoro alrededor de 7 clases de 3 horas. Entonces, si sintieron que me fui un poco rápido, es porque quería transmitirles pues, la mayor información posible. Ojalá que les sirva. Usen esta información para su beneficio y ojalá que en los próximos meses, años, su empresa sea capaz de gestionar, gobernar los datos de modo que de verdad les dé beneficio a todos ustedes. Y un placer estar acá con ustedes. Si necesitan algo por parte de NetSolution, estamos más que felices de ayudarlos para guiarlos en este journey de data en su empresa. Por aquí sí salió una preguntita, Jess. Israel pregunta, ¿qué estrategia recomiendas para los stakeholders se involucren en tener una calidad de datos sana? Es una preguntota, Evelyn, pero a ver, para que los stakeholders se involucren, es que hay que ser muy inteligentes con eso. A ver, principalmente tenemos que
evidenciar o mostrarles pues cuál es el nivel de calidad de datos actual. Pero antes que eso mi pregunta sería al revés para Raúl, o sea, ellos están convencidos o tienen visible que tienen un problema de datos o de calidad de datos en la organización, porque creo que ese es el primer paso. Porque si un stakeholder de negocio, o sea, no tiene visible que tiene un problema, pues claramente no va a dedicar tiempo y esfuerzo en mitigar o en resolver ese problema. Entonces, si nosotros, por ejemplo, como área de datos o como personas que interactuamos, que cuidamos la información, estamos conscientes del problema, pues digamos que tenemos cierta responsabilidad en demostrar qué es lo que está sucediendo para entonces poder involucrarlos. Y el demostrar qué está sucediendo es, yo te diría, empecemos con un tablero, Raúl, un tablero en donde podamos medir o podamos presentar cuál es el nivel de calidad de datos actual por el cual estamos diciendo tenemos que invertir tiempo y esfuerzo en eso. Eso por un lado, o sea, ustedes saben que teniendo un tablero y viendo todo número rojo, uno se asusta y empieza a accionar. Eso por un lado. Y por otro lado, para que al stakeholder, que a lo mejor él es experto en su área de negocio, porque lo son, y nosotros somos expertos en nuestras áreas de datos, lo somos. O sea, nosotros somos los que tenemos el conocimiento, el que sabemos que sin calidad de datos, ni de chiste vamos a lograr inteligencia artificial en los próximos meses, ¿sí? Al nosotros tenerlos claro, tenemos la responsabilidad de empezar entrenando, comunicando, mostrando los beneficios, haciendo presentaciones, haciendo documentos. Ahora sí que lo más complicado es convencerlos de que este es el camino, y el convencimiento viene a través de la educación, de la comunicación, de lo que les decía, comunicar por todo lado hasta que vean el beneficio y alineado justamente a cómo la empresa está acostumbrada a recibir los mensajes. De alguna manera tenemos que entenderlos a ellos como stakeholders, entender sus necesidades y que se den cuenta que sus necesidades de datos de verdad nos interesan y que lo que queremos implementar como áreas de datos o como personas que gestionan los datos dentro de la organización es justamente para beneficio de ellos y no para beneficio de nosotros, porque finalmente pues nosotros como personas de datos solamente cuidamos las bases de datos. Y digo solamente, pero es un trabajote y ustedes lo saben. O sea, el mantener actualizada la información, el mantener disponible la información, el mantener la integridad de los datos, el proteger la infraestructura de datos de la empresa es un trabajote. Imagínense que además de todo el trabajo que tenemos como áreas de tecnología, también ahora tengamos esa responsabilidad de garantizar la calidad de datos de un dato que ni siquiera nosotros producimos. Entonces es importante comunicar, entrenar, demostrar los beneficios y dar visibilidad de en dónde se están ocasionando los problemas. Porque si no hay visibilidad y solamente llegamos y decimos todo se está quemando con respecto a los datos, ¿y cómo me justificas eso? ¿Cómo me evidencias que eso está sucediendo? Hay que ser muy inteligentes en cómo comunicamos. El cómo empezar es clave en el sentido de que si empezamos mal, si empezamos, por ejemplo, atacando a los stakeholders o atacando a las personas que a lo mejor tenemos identificadas, que no están ejecutando algo de forma correcta, pues claro que no nos van a prestar atención. O sea, tenemos que ser estratégicos, empáticos, entender que pues por la operación y por la rapidez con la que se mueve el negocio, a veces hay roles que poco tienen oportunidad de verdad validar que están ingresando correctamente los datos o de validar si el proceso no ha cambiado. Entonces, ¿cómo los ayudamos? Eso es clave para tener, digamos que el sponsorship de un stakeholder. Lo primero que tenemos que entender nosotros como los que queremos promover esta correcta gestión y gobierno de datos es que trabajamos para ellos, para que sepamos cómo ayudarlos, cómo ayudar a que la empresa crezca, cómo ayudar a que de verdad lo que hagamos tenga, con respecto a la gestión de datos, tenga un propósito. Entonces ahí es, digamos que te diría que es una característica que como persona deberíamos de tener. Ser muy empáticos, entender qué es lo que está sucediendo, evaluar, analizar, presentar resultados. Aquí te diría presentar cuál es el estado actual de los datos que tú ya identificaste que tienen áreas de oportunidad, poner números en rojo si es que los hay, y lo que sí es muy importante es que quede visible
cuál es el impacto al negocio de que esa calidad de datos no se resuelva. Eso es clave, porque si dices, ¿sabes qué? Es que por allá tenemos algo que nadie ve y me voy a poner a revisar la calidad de datos de eso, pues claro que no es relevante. Mejor, ¿sabes qué? Ir con el stakeholder y mostrarle todo el análisis. Mira, este es el análisis, ya investigué, así se encuentran las fuentes de información, así se encuentra el nivel de calidad de datos versus las reglas de negocio que supuestamente están asociadas, y entonces el impacto al negocio es que estamos perdiendo un montón de dinero. ¿Qué es lo que va a pasar? Inmediatamente se va a priorizar el proyecto. Entonces es muy importante principalmente cómo comuniquemos. Yo creo que a veces como personas de tecnología hay cosas que son muy obvias, y como, ay, hagámoslo, pero los cómo, el cómo empezamos, los modos, el cómo comunicamos con respecto a todo el tema de datos es muy importante, porque es algo sumamente sensible a la información. O sea, imagínense que tenemos años como stakeholders creyendo que ese dato estaba bien y de un día para otro me dices, tiene áreas de oportunidad. Imagínate el impacto cuando es una persona que si algo sale mal, su cabeza rueda, por poner un ejemplo. Entonces hay que ser muy estratégicos y muy inteligentes en ese tema. No sé si te respondí la pregunta, Raúl. La verdad es que hay mucho alrededor, pero espero que mi respuesta te pueda ayudar. Bueno, es ahí Israel, pero sí, Israel, si quieres te buscamos en estos días también para tocar más del tema. Hay otra pregunta. Aquí Ricardo pregunta, ¿cómo se implementaría el tema de data governance y que a la par esté ligado con temas de ciberseguridad, sobre todo en empresas que ya tienen su cultura data driven? Ok, es una pregunta muy grande también para pocos minutos, pero a ver, ¿cómo implementar data governance para una empresa que ya tiene ciberseguridad? A ver, es que son situaciones, depende mucho, digamos, de cómo está la empresa hoy en día y cómo interactúan las áreas y el nivel de burocracia también, me gustaría decirles, porque entre más burocracia, pues más trabas, más tiempo y esfuerzo, evidentemente, pues en el tema de convencimiento. Ahí sí el tema es el tema cultural de la empresa, ¿no? Ay, yo creo que tendríamos que empezar haciendo una buena evaluación de cuál es el nivel de madurez actual en la empresa, por la cual estamos diciendo urge implementar gobierno de datos. Tendríamos que empezar por ahí, porque si ya tenemos una estructura organizacional o un área que hoy en día se dedica a la ciberseguridad y dentro de sus objetivos estratégicos como área ya tiene, digamos, en el scope la parte de gobierno de datos, pues difícilmente lo vas a poder separar, a menos que te presentes, pues primeramente encuentres la manera de cómo separarlo, porque a ver, ciberseguridad es un tema en donde pues tenemos que garantizar que estamos protegiendo los diferentes activos en la compañía, no solamente los activos de datos. ¿Me explico? Y aquí cuando queremos implementar gobierno de datos es porque estamos separando, digamos, las tecnologías, los sistemas de información, lo que digamos que le corresponde al área de TI de la empresa, y estamos diciendo el dato, acá lo tenemos. Y el dato como tal requiere cierto tratamiento, ciertos controles y ciertas figuras en la empresa para garantizar que lo estamos haciendo bien. Creo que deberíamos de hacer primeramente una buena evaluación de cuál es el nivel de madurez actual hoy en la empresa con respecto a la gestión de datos, para a partir de ese resultado empezar a desarrollar un business case que permita a los diferentes stakeholders entender la relevancia y el beneficio de separar, digamos, esa gestión en la organización. Pero hay que evaluarlo. Yo te diría, Ricardo, hay que evaluarlo, y pues con evaluarlo me refiero a darnos cuenta si realmente eso es lo que le corresponde a la compañía o no. Sabes que en este momento todavía no tenemos el nivel de madurez, pero empecemos a hacer pues pequeños quick wins para que la empresa se dé cuenta del beneficio y de lo relevante de tener un área que se encargue 100% del gobierno de datos en la empresa. Perfecto. Pues esas fueron las preguntas, Jess. Muchas gracias. Y Listo. los invito a todos. Por aquí dejo mi correo, que es evelyn.rivera@nexsolution.com. Igual el de información de Nexsolution, por si nos quieren escribir
cualquier duda que tengan, háganosla saber, nosotros les podemos agendar alguna llamadita, entonces aquí están nuestros datos.